Hola, ¿cómo están todos? Siendo las 2 de la tarde, comenzamos un nuevo webinar de crecimiento inmobiliario, viendo lo que es plusvalía y rentabilidad. Una vez más, haciendo este seminario gratuito junto a Bastián y comentarles de las ventajas, qué genera más plusvalía, qué genera más rentabilidad de una inversión inmobiliaria versus otros activos. Así que muy contento de poder estar con ustedes y darle la bienvenida a todos los espectadores que están en este momento conectándose en los distintos canales canales digitales y también a los que están presentes en este webinar. Así que, Bastián, muy bienvenido y comencemos con este nuevo webinar de Crecimiento Inmobiliario, donde vamos a contarle un poco quiénes somos, como siempre, y también ver algunas distintas alternativas de inversión. Así que, Bastián, todo suyo. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañan una vez más, semana a semana, por hacerse esta ventana de tiempo. Ya estamos en marzo, ya se acabaron las vacaciones, así que el ajetreo de lo que significa la primera semana de marzo, así que también agradecidos de que puedan hacer esta ventana de educación financiera, como ya estamos acostumbrados hace más de un año, semana a semana, compartiendo con ustedes. Y bien, como decía Cristian, el capítulo de hoy hablaremos de plusvalía y rentabilidad, que son dos conceptos que se ven no solamente en la inversión inmobiliaria, sino que en todo tipo de inversiones, son dos conceptos incluso técnicos si se quiere, y hoy día los vamos a analizar desde un punto de vista bien superficial, pero como siempre enfocado en la inversión inmobiliaria. Vamos a determinar cómo trabaja la plusvalía en nuestras inversiones inmobiliarias, qué significa, así como también qué es la rentabilidad, que muchas veces se producen algunas confusiones respecto de que una es la otra, pero aquí vamos a separar un poquito agua para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de plusvalía y rentabilidad, y finalmente entender dos conceptos que son clave para poder determinar el éxito que va a tener nuestra inversión. Así vamos a compartir. Dame un segundito. Denme un Está segundo. habilitado ya para poder compartir. Ahora sí, exacto. Dale. Ahí se ve bien la pantalla, Cristian, ¿sí? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, como siempre, primero que todo, contarles un poquito de quiénes somos. Y como le hemos dicho en otras oportunidades, pero probablemente hay gente que no nos conoce. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y quién es Crece Inmobiliario? ¿O quién es el grupo Crece? Bueno, el grupo Crece está conformado por dos compañías, Crece Inmobiliario por una parte y Crece Corredores por otra, donde Crece Inmobiliario somos asesores de inversión inmobiliaria. De hecho, si se quiere, podría ser asesores de inversión, en bienes raíces. Es decir, nosotros obviamente manejamos todo tipo de inversiones, pero nos enfocamos en la inversión inmobiliaria simplemente porque sabemos y creemos que la inversión inmobiliaria es el mecanismo de inversión más rentable y más seguro que existe hoy en el mercado. Por ejemplo, beneficios que tiene, que supone un seguro de vida, que es heredable, que es un complemento a la jubilación, y además tiene tasas de interés, haciéndole un guiño al tema que estamos hablando, que es la plusvalía, ¿no es cierto? Que son, eh, que son muchísimo mayores, que son comparables, que son mucho mayores en comparación, por ejemplo, a depósitos a plazo, que fue un tema que vimos hace un par de semanas atrás. Y por otra parte, tenemos a Crece Corredores, que es la empresa que se dedica a ofrecer el servicio exclusivo de administración de los bienes raíces de nuestros inversionistas, para así entregar un mecanismo de soluciones 360 para acompañar de principio a fin a su inversión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y es que les voy a presentar un videito de 1 minuto donde les mostramos en qué es lo que hacemos, cómo crece inmobiliario. Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Estamos en constante innovación y gracias a nuestra experiencia en el mundo financiero e inmobiliario, realizamos un estudio personalizado y sin costo para cada inversionista, buscando cuál es su mejor opción para invertir. Simplificamos el proceso y apoyamos a nuestros clientes en todo el desarrollo de inicio a fin. ¿Qué propiedad elegir?
¿Dónde y cómo financiar? Apoyo en la entrega de propiedad, una inversión que sea rentable, proyectos con la mejor postventa. Contamos con alianzas de las principales inmobiliarias e instituciones financieras a lo largo de todo Chile y también en Estados Unidos. En cada etapa del proceso tendrás asesoría de forma personalizada. Además, a través de nuestra plataforma digital, entregamos el servicio de administración postventa. Crece Inmobiliario. Invierte en propiedades. Eso es lo que ofrecemos en nuestros servicios, que, como bien decía, es el modelo de soluciones 360. El video que acabamos de ver lo que nos explica es el cómo lo hacemos. Bueno, y aquí lo explicamos en algunos pasos, en 6 pasos, y principalmente es que contamos con alianza con las principales inmobiliarias que operan en Chile, lo cual nos da acceso a más de 100 proyectos inmobiliarios a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué somos asesores de inversión y no somos una empresa inmobiliaria, por ejemplo? Y es porque identificamos el proyecto inmobiliario más rentable y las unidades más rentables para que para cada situación financiera y cada situación económica, de tal manera de que maximizamos la inversión para cada cliente. Es un servicio a la medida del que hacemos de manera totalmente personalizada, así como también lo acompañamos en el financiamiento, ya que también tenemos alianzas con diversas instituciones financieras, tanto bancos como mutuarias, por lo que facilitamos la obtención de los créditos hipotecarios, hasta que finalmente lo acompañamos en el proceso de entrega, que no solamente en la entrega de llaves, sino que hay procesos de negociación con la inmobiliaria, hay procesos de documentación, burocracia, obviamente, que también facilitamos y tratamos de disminuir, obviamente, todo lo que tenga que ver con el proceso, ¿no es cierto?, para que el proceso de inversión, valga la redundancia, sea lo más amigable posible. Y finalmente, como les contaba al principio, entra Crece Corredores en la ecuación, que ofrece el servicio exclusivo de administración de las propiedades de nuestros inversionistas. Y es un punto clave el proceso de la administración, ya que es uno de los procesos más largos dentro del ciclo de vida de la inversión y es uno de los procesos donde más fuga de capital podemos tener si es que no llevamos de la manera correcta la inversión de nuestros activos. Y para eso existe Crece Corredores, para acompañarlo en este proceso que es el más largo y así también disminuir los riesgos y obviamente maximizar la rentabilidad, que es la máxima de Crece Corredores, de Crece Inmobiliario. Maximizar la rentabilidad y las utilidades del negocio, de la inversión en propiedades. Cristian, no sé si quieres complementar algo al respecto también. Estaba muteado, perdón. No, dale nomás, estaba explicando bien el servicio 360, que es súper importante al momento de generar una inversión. Tiene que estar integral todo el proceso y no sacamos nada con comprar una propiedad muy bien ubicada a muy buen precio si es que no tenemos el servicio de corretaje y viceversa. Tiene que ser integral todo y cada uno de sus pasos y esa es una de las cosas que nosotros hemos abordado de muy buena forma para poder afianzar mejor la relación con los clientes y también para poder entregar un servicio integral. Así que dale más, muy bien. Perfecto. Bueno, continuando, vamos a seguir entonces con lo que nos convoca el día de hoy, que es la plusvalía y la rentabilidad. ¿Qué significan cada uno de estos conceptos y por qué nos hacen ganar dinero? Entonces, primero que todo, vamos a las bases, vamos a las definiciones de cada uno de estos conceptos. ¿Cuál es la definición de plusvalía o plusvalor? También de repente se puede encontrar. Es, el cito textual, de acuerdo a Oxford Languages, el diccionario. Aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por circunstancias extrínsecas. Esto es importantísimo. Extrínsecas, es decir, externas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. Es decir, la plusvalía no va a depender del activo propiamente tal, sino que depende de factores externos. Ahora, ¿cómo se comporta la plusvalía en nuestra inversión? ¿Qué es la plusvalía de acuerdo con la inversión en propiedades y cómo afecta la plusvalía de un bien a nuestra inversión? La plusvalía es la tasa de interés de nuestra inversión. Si es que pudieron estar con nosotros hace un par de semanas en la comparación que hacíamos respecto de los depósitos a plazo versus la inversión en propiedades, la plusvalía es la tasa de interés de nuestra inversión. Por ejemplo,
Si invertimos 100 pesos en un banco y nos dicen que la tasa de interés es de un 2% anual, quiere decir de que a fin del ciclo, a fines de año, vamos a haber ganado un 2% sobre nuestro capital. Eso es la plusvalía en términos simples, pero aplicado a las propiedades. Es decir, si nosotros invertimos hoy día en una propiedad que tiene un valor de 1000 UF y nos dicen que la plusvalía en el sector donde está emplazada esta propiedad es de un 5%, significa que al cabo de un año voy a haber ganado un 5% sobre estas 1000 UF solamente porque la propiedad está emplazada en ese sector. Ahora, ¿por qué en ese sector? Porque finalmente el sector, el entorno, es lo que determina la plusvalía. Recordemos que depende de factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? El desarrollo económico que pueda tener un barrio, los movimientos demográficos que pueda tener un barrio que tienen directa relación con la demanda habitacional que va a haber en ese sector, qué tan conectado está este sector, tenemos una estación de metro cerca, la tenemos a 1 kilómetro a la redonda, 500 metros a la redonda, qué sé yo, carretera, entre otras cosas. ¿Qué servicios básicos tenemos? Tenemos hospitales cerca, tenemos farmacias cerca. Todo eso son factores que van apuntando hacia una mayor plusvalía, o bien, si es que carecemos de estos servicios y de estos aspectos, entonces vamos a tener una menor plusvalía. Ahora, como dato, en la región metropolitana tenemos una plusvalía promedio entre el 8,5 y el 9% histórico, de acuerdo con GFK Adimar, por ejemplo. Y también de acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción. Son dos datos que se condicen bastante bien. Unos dicen 8,5, 8,7, 8,9, pero está ahí, en ese promedio, del 8,5%. Eso quiere decir que nuestras propiedades suben con un 8,5% en promedio año a año. Por otra parte, la rentabilidad. ¿Cuál es la definición de la rentabilidad? Cito textual. Es la relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa, en este caso nuestra propiedad, y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho en esta cosa. Cuando se trata del rendimiento financiero, se suele expresar en porcentaje. Ahora, ¿qué es la rentabilidad en la inversión? En términos del cálculo de la rentabilidad de una inversión, es la relación que existe entre el beneficio neto que obtengo por mi activo en un ciclo de tiempo y el patrimonio neto. ¿Cómo lo obtenemos? Se obtiene de multiplicar el beneficio rotativo del activo. ¿A qué nos referimos con rotativo? En un plazo de tiempo, en 1 año, en 2 años, en 5 años. Dividido en el patrimonio neto, es decir, en el valor de nuestro activo. Ahora, en inversión inmobiliaria, que es lo que nos importa, generalmente se calcula de manera anual, es decir, la rentabilidad anual, y es de acuerdo con la siguiente fórmula que es muy simple, ya que la rentabilidad en porcentaje se calcula como, en el caso de las propiedades de inmuebles que las tenemos en arriendo, es el arriendo mensual por 12, es decir, los ingresos que tenemos en un año por concepto de arriendo, dividido en lo que yo pagué por el inmueble. Es decir, si el arriendo son 300.000 pesos mensuales, multiplico 300.000 por 12, y si me costó 100 millones, lo divido en 100 millones. También lo podemos hacer en UF. ¿Y por qué por el 100? Porque de esa manera lo vamos a llevar a porcentaje. Vamos a ver a continuación, en un par de diapositivas más, ejemplos del cálculo de rentabilidad y de plusvalía en la inversión inmobiliaria. Ahora, de acuerdo con el ejercicio de inversión que nosotros proponemos, vamos a presentarle un proyecto que hemos presentado anteriormente, pero quienes no lo conocen, es un proyecto muy interesante que está emplazado en un sector de la región metropolitana que tiene una altísima plusvalía, dado una explosión de inversión que ha habido desde el año 2017 hasta la fecha, producto de la primera estación de metro. Factor externo que depende, que hace obviamente que suba la plusvalía. Este proyecto es el proyecto Martín de Solier, que está ubicado en la calle Martín de Solier 4540, en el sector de Buceta, en la comuna de Cerrillos, y que tiene fecha de entrega primer semestre 2025. ¿Por qué es tan interesante este proyecto? Porque está a 3 minutos de la primera estación de metro que tiene Cerrillos históricamente. Está a prácticamente 1 cuadra
de la estación de Metro Cerrillos, de la línea 6 que conecta el sector surponiente de Santiago con el sector centro, si se quiere, con Providencia, con La Reina y bueno, ya hacia el oriente. ¿Qué es lo que tenemos en las ubicaciones? Tenemos que está cercano a Paraderos, tenemos el metro, tenemos el Parque Bicentenario, que por ejemplo va a acoger el próximo festival Lollapalooza, algo que durante los últimos 10 años que tiene el festival en Chile nunca había salido del sector del Parque O'Higgins. ¿Y por qué llega al Parque Bicentenario en Cerrillo? Porque está esta estación de metro. De lo contrario, probablemente no estaría ahí. Y eso obviamente es un indicador de los movimientos demográficos, del crecimiento económico que tiene este sector. Ahora, el proyecto propiamente tal cuenta con todas las comodidades que prácticamente tienen todos los proyectos que nosotros tenemos disponibles, entre los que destacan el hall de acceso, salón gourmet, salones comunes, gimnasio, lavandería, quinchos, patio interior, gimnasio, piscina. Que, como se puede ver, acá tenemos piscina con los quinchos y la salita de juegos, el patio exterior, ¿no es cierto?, también emplazado en lo que es el sector de piscina y quincho. Ahora, este proyecto cuenta con dos tipologías, un dormitorio, un baño y dos dormitorios, un baño, pero hoy día quisimos hacer el ejercicio con los de un dormitorio, un baño, que la verdad son muy rentables, forman parte de un gran porcentaje de la demanda, ¿no es cierto?, de arriendo, es decir, muchísima gente busca departamentos de un dormitorio, un baño para vivir, y por eso lo queremos traer a la palestra. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta simulación y más adelante cómo afecta la plusvalía y la rentabilidad para este proyecto? Entonces, primero que todo, vemos que la unidad en cuestión de un dormitorio y un baño tiene un valor de 2.372,33 UF. Sin embargo, como está en promoción, digamos, por lanzamiento, dado que está en blanco, si se quiere, en preventa, tiene un 10% de descuento, tiene un altísimo descuento para lo que es el mercado inmobiliario propiamente tal, llegando a un precio final de 2.135 UF. Esto la verdad es que está muy por debajo del valor promedio que se puede encontrar por un departamento de estas características en una zona que tiene un nivel de plusvalía tan alto. Y esto es obviamente por los descuentos promocionales. Ahora, el pie de un 10% asciende aproximadamente a las 6.700.000 pesos, y en este caso con un 3% de pie de pago mínimo, que es de 2 millones aproximadamente, nos quedan 38 cuotas de 124.000 pesos aproximadamente para poder invertir en una unidad como esta. Ahora, ¿qué es lo que nos habla la plusvalía? Como les decía, la plusvalía es la tasa de interés sobre nuestro activo. ¿A qué se refiere? Nosotros invertimos 2.135 UF en nuestro activo, por la promesa, es el precio de compra que nosotros fijamos al momento que firmamos la promesa. En este caso, 2.135 UF, y tenemos un capital inicial, ¿no es cierto?, que es de 214 UF. Ahora, la plusvalía en el sector de Cerrillo, como les decía, ha habido una explosión de inversión inmobiliaria en ese sector, lo que hace que la comuna de Cerrillos tenga una plusvalía muy, muy alta respecto del promedio. Algunos sitúan la plusvalía de la comuna de Cerrillos en torno al 15 o 17%. Sin embargo, nosotros, como lo hacemos en una proyección en el tiempo de 5 años, lo bajamos a un 10,5 o 11% solamente para ser conservadores. Solamente por eso. Pero, por ejemplo, GFK la posiciona en torno al 17,6% en términos de plusvalía. Aún así, haciendo el cálculo con una plusvalía proyectada del 10,5%, ¿qué significa esto? Que nuestra propiedad va a ir subiendo en su valor un 10,5% año a año. Es decir, al cabo de 5 años vamos a tener un valor para nuestro activo de 3.517 UF sobre las 2.135 que nosotros invertimos de manera inicial. Esto nos genera un ingreso en UF de 1.382 UF al momento de vender esta propiedad, ¿no es cierto?, que se traduce en 43 millones y medio aproximadamente a valor UF de hoy. Esto nos genera una utilidad de 1.169 UF. ¿Qué es la utilidad? Son los beneficios que nosotros obtenemos por la venta de la propiedad,
descontándole la inversión inicial, perdón, que hicimos de 214 UF. Es decir, nosotros tenemos estos 43 millones y medio y recuperamos los 6 millones y fracción de pie, lo cual nos deja una ganancia neta de 36 millones 700 mil pesos. Esta plusvalía, así, nos genera una utilidad de un 547%. Es decir, estamos multiplicando por 5 nuestra inversión en pura ganancia, producto de cómo la plusvalía opera. Es decir, la tasa de interés que tenemos en nuestro activo. Ahora, la rentabilidad anual. La rentabilidad anual, ¿cómo se calcula? Decíamos que eran los arriendos por 12 dividido en el precio del activo. Y, como bien dice el título, es anual en el caso de los bienes, de los inmuebles. Ahora, como dato, la rentabilidad promedio en la región metropolitana está en torno al 4,5%. Cualquier rentabilidad que esté en torno a ese número es una buena rentabilidad. Aquí vemos que este proyecto tiene una rentabilidad proyectada de un 5,9%. Por lo tanto, tiene aproximadamente un 20% más de rentabilidad, lo cual es bastante, es muchísimo. Tenemos casi 1,5 puntos de rentabilidad por sobre el promedio. Ahora, ¿a qué se refiere esto? En que si nosotros pagamos un dividendo de 323 mil pesos, tenemos un valor de arriendo de 330 mil pesos. Nos genera una diferencia de 7 mil pesos. Es decir, se cumple la lógica de que, comillas, la propiedad se pague sola. Ahora, ¿qué es la rentabilidad en este caso? Bueno, la calculamos en las 330 mil por 12, lo cual nos va a dar un total, ¿no es cierto?, de ingresos, y eso lo dividimos en las 2.135 UF en pesos. Y finalmente, esa es la relación que nos da esta rentabilidad de un 5,90%. Es decir, es una muy buena rentabilidad, como les decía, considerando que la rentabilidad promedio es de un 4,5%. Cristian. Nada, está todo súper clarito. La verdad que acá queda claramente visto que una inversión inmobiliaria es bastante rentable y claramente te genera dos tipos de crecimiento de tu patrimonio. Uno, y de tu ingreso. Uno es la plusvalía, claramente tal que tu propiedad va subiendo de valor año a año y sobre todo hoy día en un escenario donde estamos en escasez de propiedades y mucha demanda y poca oferta, y es por eso que también que han subido los arriendos, los precios de los arriendos un 16% en el último año. Y hay un déficit de sobre 600.000 viviendas en Chile. Entonces, esto lleva a que el portfolio de inversión en bienes raíces sea súper atractivo. Y por otro lado, en la rentabilidad, lo que nos está dejando año a año el negocio, si bien aquí nos mostraban números que eran bastante beneficiosos, no obstante, hoy día el que se pague, el que te dé cero, el negocio ya es una muy buena inversión. Lo que se apuntan hoy día los inversionistas es más que tener rentabilidad, es que se pague solo el arriendo. Y eso ya lleva a que sea un escenario súper favorable. Y a eso sumarle la plusvalía, y a eso sumarle que te estás patrimoniando y que un tercero te está pagando tu patrimonio, te está ayudando a ser más rico, así que ese es un tremendo escenario. Así que nada, está todo clarito. Así que muchas gracias, Bastián, por la presentación y contactar a todos los televidentes y que nos sigan en nuestras redes sociales. Y muchas gracias a todos. No sé, Bastián, si tú quieres aportar algo más. No, muchas gracias también, bueno, a ti y a todos los que nos acompañan. Y eso, dejarlos invitados a los webinars que tenemos también para mañana y a los que vienen también en la semana siguiente, que se conecten a nuestras redes sociales, ¿no es cierto? A nuestra página web, acresinmobiliario.com, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, donde también pueden ver las series de webinars que hemos hecho semana a semana. Así que eso, yo me despido. Muchas gracias a todos. Que tengan una Chao. muy buena semana y muy buen día. Un abrazo. Chao.